Buen día a todos. Hoy nos reunimos para hablar un poquito o explicar el básico del censo y contestar las preguntas, esas que ustedes nos hicieron llegar. Mi nombre es Edith, con mano en mano, y mis compañeros por acá. Hola, yo soy Cristina, también con mano en mano. Buenos días a todos y todas. Hola, buenos días. Soy Cristal y soy miembro de Presente Maine. María Reynat, de Colectivo ILE y de People's Institute for Survival and Beyond y de C Integral. Buen día, soy Raúl Quiñones Rosado, de C Integral y de Colectivo ILE y también con Racial Equity Institute. Así que para empezar, sé que muchos de ustedes nos mandaron preguntas acerca de cómo llenar el censo. Creo que queríamos abrir un poco más la conversación porque creo que hay mucho de qué hablar y de qué significa el censo para todos nosotros en este momento. Una de las preguntas que nos mandaron era por lo del virus COVID-19, mucha gente ha cambiado el lugar donde está viviendo. Entonces una de las preguntas es ¿cómo la lleno? La lleno donde yo estoy viviendo, si no vivo aquí todo el año, ¿cómo lo hago? Hola, el censo tiene esencialmente unas 9 preguntas. De la número 1 a la pregunta 9 define a la persona que es la propietaria de hogar, a la persona que está llenando el censo. Y luego tiene unos espacios, dice persona 1, persona 2, persona 3, persona 4, o sea que hay espacio para que haya una descripción de todas las personas que están habitando en ese hogar. La persona 2 puede poner ahí si está viviendo o se queda esta persona habitualmente en otro lugar. Es decir, si la persona va a la universidad, si tiene destino militar, si está aquí está por empleo o negocio. Nuestra recomendación es que la persona ponga donde habita la mayor parte del tiempo, no necesariamente donde está residiendo parcialmente. Es bien importante porque ahí es donde usted paga impuestos, ahí es donde usted hace su vida, ahí es donde usted vota, seguramente si vota. Y ahí es donde hace todas las funciones normales de un individuo. Bien, otra de las preguntas es, ¿cómo cuento el número de personas? ¿Solo cuento a mi familia? ¿O si el censo solamente o el formulario solamente está a mi nombre o llega a mi nombre? Se pide que se cuente a todo el que vive en esa familia. Si vive ahí todo el año, que ponga ahí que vive todo el año ahí, ¿no? A todos, a toda la familia. Y hay bastante espacio. No estoy segura de si entrando por el internet le da más espacio para más personas. ¿Cuál sería el procedimiento si tienen más de 7 personas, que es el espacio que veo en el censo aquí? No sé si tendrán el censo en sus manos. Se supone que el censo haya llegado a su casa. Se supone que los enumeradores lo visiten y que le dejen el formulario
normalmente aparecerá una persona que puede comunicarse con usted depende de la región, ¿no? Pero se le pide que ponga a todo el mundo ahí, sea una segunda familia o no. Ese es mi entendimiento. Y creo que los enumeradores o las personas empleadas por el censo visitan las casas donde a familias o a personas que viven en sitios que no hayan llenado el formulario que se suponía que le llegara por correo. Entiendo que funciona así. Aunque yo lo llené por correo, por internet y vinieron aquí a entregarme el formulario. Ya, pues, ya yo lo llené, pero porque quiero el formulario escrito, impreso. Sí, no entiendo, no conozco todos los detalles particulares de eso. En énfasis en nuestro abogar por que las personas latinoamericanas en Estados Unidos llenen el formulario por la importancia que tiene el censo en sí, ¿no? De que es importante que se nos cuente para poder el censo cumplir con la función de contar la población. Y entonces más específicamente a lo que nos compete a nosotros como latinoamericanos que vivimos en Estados Unidos, que se nos cuente como un grupo particular. Y de eso podemos hablar dependiendo de las otras preguntas que tengan, para adentrarnos en esa También, categoría de qué es eso de latinos, hispanic y cuál es la pregunta sobre raza. también quería decir que la gente que viene a visitar no son agentes de ninguna de las agencias o instituciones que normalmente tienen un rol de lidiar con issues inmigratorios. No, ninguna de esas agencias represivas. Son gente a las cuales se le ha tomado un juramento de que no van a de ninguna manera develar, de hablar sobre la información que recogieron, no la pueden divulgar. Si la divulgan, tienen una multa de $250,000. Tampoco pueden darle esa información al FBI, al ICE, a nadie, a ninguna de esas instituciones. No se puede usar en la corte tampoco, de ninguna manera, está prohibido. Así que la función del censo en realidad es contar. Y a la hora de contar, los latinoamericanos, los latinos que han estado aquí por mucho tiempo y viven aquí, pues se tienen que dejar contar, porque de otra manera la política pública que se desarrolla con nosotros al margen, sin haber participado. No se nos cuenta como grupo con poder político. Y eso es para nosotros es bien importante, que nosotros podamos mantener ese poder que tenemos en los números. No invisibilizarnos voluntariamente de que no se nos cuente ni que se nos considere. No hay manera de establecer patrones de discriminación, por ejemplo, si no hay un conteo de nosotros, si estamos invisibilizados. Y pues parte de la campaña nuestra es de que nos hagamos contar y que no necesariamente nos cuenten como blancos, porque beneficios como blancos no tenemos como latinoamericanos y latinos en los Estados Unidos. Así que esa es parte del análisis que yo creo que deberíamos tener y reflexionar entre todos nosotros sobre cómo poner esa marca ahí de manera tal que nos traiga poder a la comunidad latina y que nos traiga unos beneficios. Y no estoy hablando solo de dinero, estoy hablando de beneficio político para la posteridad, para nuestros hijos, hijas, nietos y nietas, de que tengan un lugar que sí puedan llamar su lugar, que tengan un lugar de pertenencia,
Si nos quedamos afuera, pues obviamente eso no se va a dar. Hay mucho más que podemos decir, pero quería saber si habían otras preguntas específicas que querían que contestáramos primero o quiere que abordemos más esas dos preguntas clave sobre etnicidad y raza. Digan. Creo que de pronto una más sería acerca de la pregunta de la ciudadanía. Creo que hubo mucha preocupación acerca de eso. De pronto aclarar un poquito. Sí, claro. Hubo un esfuerzo, un intento bastante fuerte, un empuje bastante fuerte por la administración de Trump presente de cambiar el formulario que se había estado usando. Y el formulario que ya en la administración pasada, de la administración del presidente Obama, ya se había hecho un trabajo bien grande de cambiar el formulario y hasta cambiar las preguntas esas claves, si eres hispano y cuál es tu raza, que confundía a mucha gente. Había diseñado todo una papeleta diferente que preguntaba simplemente cuál es su categoría, cuál categoría, usted blanco, afroamericano, latino, hispano, asiático, etc. Y Trump durante la administración al principio eliminó todo eso que se había hecho de la administración anterior y se quedó esencialmente con el formulario antiguo y las preguntas. Pero que aparte de eso quiso añadir la pregunta sobre ciudadanía. Y sabemos cuál ha sido la política de Trump y de ese partido en los últimos casi 3 años, que no ha sido favorable para nada. Ha sido bien hostil a la comunidad latina en general y a la comunidad inmigrante latinoamericana en particular, ¿no? O también adicionalmente. Y querían añadir la pregunta sobre la ciudadanía. Pues eso se llevó a la corte y se tumbó. No pudieron imponerlo ni a la brava como trataron de hacer. Así que eso no aparece. La pregunta no aparece en el formulario. No tiene que identificar si es ciudadano o no. Bien, y parece que se habló un poquito de esta pregunta, pero quería ponerla ahí. La siguiente pregunta es, ¿qué va a pasar con esta información? ¿Quién la maneja? ¿Qué protección tengo que esta información no se regrese como a mí o me afecte de alguna manera? Por ejemplo, si nos compromete o si nos quita seguridad. Pues creo que un poquito contesté eso sobre la información y cómo esa información no lo va a comprometer, no la va a comprometer, no va a aumentar el grado de inseguridad que tenemos porque no es una información que se pueda utilizar por ninguna otra agencia que no sea la Oficina del Censo. No pueden darle esas estadísticas. Lo otro que deben saber es que están bastante protegidas. En este mundo no hay nada protegido, ¿verdad? Pero dentro del mundo de la información y los datos tienen unos sistemas bastante seguros para que esa información no venga un hacker, alguien que bregue en la computadora y los intervenga y saquen la información. Ninguna otra organización o agencia federal puede utilizarla, así que está seguro. Y como decía, se les toma un juramento a las personas que trabajan con el censo, los enumeradores, los investigadores, la gente que hace el conteo, que hace informes, se les toma un juramento para que no divulguen información personal. Eso no es lo importante en el censo. En el censo
De hecho, el censo se hace para poder tener un conteo de la gente y que tenga representación de alguna manera en el gobierno. Ese es su origen, ¿no? Y el censo, de hecho, la primera es constitucional, o sea, constitucionalmente en la Constitución se menciona el censo en el sentido de que se tiene que contar para saber cuántos representantes van a poder representar al pueblo. El censo ayuda a la distribución a la hora de determinar áreas municipales, regionales y demás para cuestiones políticas. Y eventualmente el censo ha servido para contar a la gente y también para medir cómo está la gente, dónde vive, por qué pasa. Creo que a un 6% de la gente le llega el censo largo. A usted le va a llegar un censo bastante cortito que se llena en 10 minutos, no toma mucho, no es muy comprometido, ¿no? Habla sobre la gente que vive en su hogar y habla sobre información básica de usted, incluyendo raza y origen. Y esas preguntas son claves. Pero más allá de eso, no, hasta el momento no se ha visto en la historia de los Estados Unidos ningún caso que haya utilizado la información del censo. No se puede, ¿no? El mundo cambia, ¿verdad? Pero no creo que vaya a cambiar en los próximos 20 años en lo que se refiere al censo y a divulgar la información. Trump trató, de verdad que trató de bregar con la pregunta de ciudadanía para hacernos daño, pero no lo logró porque constitucionalmente no lo pudo hacer. Bien, y la otra pregunta, ¿cuál es la fecha límite para completar el censo? Ana, la fecha límite te la puedo buscar, pero la extendieron. Ajá. Y los enumeradores todavía la extendieron por el COVID. Yo creo que se tienen que entregar los resultados en diciembre, creo, pero es hasta septiembre o octubre, pero puedo buscarte la fecha. Creo que originalmente se habían puesto como julio o algo así, fines de julio o quizá agosto, pero sí se extendió con lo de COVID. Sí. Es más, uno de los issues que todavía leí hace poco, que todavía no habían contratado a sobre 300,000 personas que no son trabajadores regulares del gobierno, pero unas 300,000 personas de enumeradores que tienen que contratar para ir por ahí y pues darle seguimiento precisamente a aquella residencia que no hayan sometido el formulario, y entonces ellos van y lo entregan o cotejan más información. Que por cierto también hay, son oportunidades de empleo. Yo he conocido a gente entre amistades que buscan empleo temporero y entre latinos porque necesitan gente bilingüe, que puedan entrar a nuestras comunidades, que conocen nuestras comunidades y tienen un empleo, un trabajito a tiempo parcial que paga relativamente bien, pero no tampoco recuerdo cuándo era la fecha límite. Okay, es que la participación ha sido hasta ahora ha sido bien poco, así ha sido menos que en décadas pasadas. O sea que un % bastante limitado de la población y de latinos han llenado ya el censo. María estaba diciendo. Sí, de acuerdo a ellos, desde mediados de abril, la oficina del censo comenzó a enviar los formularios a los hogares que todavía no habían respondido.
del 1 al 3 de septiembre, los censistas van a estar, trabajarán con los administradores de universidades, hogares de ancianos y demás. El 11 de agosto al 31 de octubre, los censistas entrevistarán a los hogares que no han respondido al censo. O sea que si no lo han respondido por internet, entre agosto y octubre, final de octubre, los censistas podrían llegar a su hogar. Yo les recomiendo al que no quiera que los censistas lleguen a su hogar. Van a estar seguros. Los censistas, de nuevo, no son empleados de ICE. Pero yo sé que hay gente que no le gusta bregar con nadie del gobierno. Si no le gusta, pues entonces hágalo por internet o busque ayuda de alguna persona que tenga internet. Así que en octubre, y ya para el 31 de octubre se supone que se haya llenado el censo. En diciembre, como dije anteriormente, la oficina del censo va a entregar los conteos de la distribución al presidente y al Congreso como lo requiere la ley. Y entonces, en el 2021, el año que viene, para marzo, estarán enviando esos resultados para la redistribución de distritos. Y así ya en un año o un año y medio vamos a saber qué salió del censo públicamente. Sí, yo sé que, no sé si hay alguna otra pregunta, pero sé que por lo general muchas de las preguntas tienen que ver, típicamente lo que hemos escuchado, tienen que ver con preguntas específicas del censo y cómo llenar las implicaciones. Pero también hay otras preguntas o por qué es importante. Primero que nada, ¿por qué hay un censo? Ya hemos hablado un poco de eso, ¿no? De por qué hay un censo. Y por qué es importante que lo llenemos. Ya hemos empezado a hablar de eso y creo que vale la pena profundizar un poquito sobre eso. De nuevo, en particular, a dos preguntas que van a tener que contestar. Primero, como hemos dicho, es importante que todo el mundo lo llene. Esto es importante que todas las personas, los latinos, las latinas, las personas hispanas, que nosotros típicamente no usamos esa palabra, pero algunos lo usamos, ¿no? Las personas que somos de origen latinoamericano viviendo en Estados Unidos. Es importante que la llenemos en particular. Porque de nuevo, como dijo María ya, como ya se ha dicho, si no llenamos el censo, nos invisibiliza, se nos borra, como si no estuviéramos, más de lo que ya sabemos que a veces no nos toman en cuenta. Todas las personas latinoamericanas, prácticamente todos hemos tenido alguna que otra experiencia, que vivimos aquí, luchamos, y hay muchos retos en la vida de uno, como todo el mundo, de todas las razas, todos los grupos, de conseguir trabajo, de solicitar un préstamo, de educación, de conseguir los medicamentos, acceso para el COVID o cualquier condición médica. Sabemos que hay un obstáculo y sabemos que Estados Unidos, en adición a eso, hay un asunto de raza. Y a nosotros nos cae eso. Y a veces estamos en Estados Unidos y no nos damos cuenta de eso. Y es importante que abramos los ojos, que entendamos y que empezamos a hablar entre nosotros sobre esa realidad. Porque una de las cosas que pasa, que ha pasado desde siempre, desde que Estados Unidos invadió a México y se quedó con la mitad de México, hace 170 y pico de años. Han vivido millones de latinos y latinas en Estados Unidos, pero se nos invisibiliza, no se nos ve. A veces a nosotros nos conviene eso y dicen, sí, yo no quiero que me vean, porque si me ven, pues entonces pues, me fastidio más de lo que me tienen fastidiado, pero políticamente no nos conviene, tenemos que estar presentes. Es importante que se nos cuente y que se nos cuente como un grupo
que tiene como un grupo particular, que no es como los estadounidenses blancos, que no es como los estadounidenses asiáticos o afroamericanos, aunque hay afro-latinos entre nosotros. Latinoamérica es un país donde primero trajeron, aquí en Latinoamérica trajeron africanos esclavizados antes que al norte. Eso es parte de nuestra realidad cultural. Pero que es importante que llenemos el censo y que lo llenemos de tal para que se nos cuente como un grupo particular, porque tenemos hay unos asuntos que tienen que ver con el gobierno y tiene que ver con los servicios esenciales y la calidad de vida que se determinan a base de cuántos latinos hay en Estados Unidos. Así que es bien importante que se nos cuente. Así que eso va a la pregunta, ¿es usted Hispanic latino? Sí. Es importante que marquemos sí. Y entonces después pregunta, pues, ¿de qué nacionalidad es? Como la pregunta dice, sí, de origen latino, es hispano, sí, entonces es mexicano, chicano, mexicoamericano, sí, o es puertorriqueño, sí, cubano, así, o ponga la nacionalidad. Eso es bien importante para que se nos cuente como grupo. Y entonces hay una pregunta después que va a lo de raza. No sé si María tú quieras entrar o abundar en algo sobre la pregunta de raza. Estás en mute, María. Está en silencio, María. Está muted. Ya la tengo. La pregunta de raza es muy interesante porque a través del tiempo la pregunta de raza ha cambiado. Quien era de una raza en el siglo pasado quizás no es de esa raza en este siglo, y puede que antes usted no era blanco, por ejemplo, le pasó a los irlandeses y a los italianos que no se le consideraba blancos, y eventualmente fueron aceptados como blancos. Eso nada más les dice a ustedes que el término no es sobre su piel, el término es sobre rol político e importancia política en el esquema racial estadounidense, en el arreglo racial estadounidense. Así que cuando le hacen la pregunta, y la pregunta en esta ocasión está es la número 9. De hecho, la última pregunta de este formulario corto le va a decir, ¿es usted blanco? Escriba, por ejemplo, note, alemán, irlandés, inglés, italiano, libanés, egipcio, etc. Le da esa referencia para que se deje llevar. Y muy interesante, porque si usted es alemán y negro, pues, ¿dónde se pone usted? Porque después dice negro o afroamericano y dice escriba, por ejemplo, afroamericano, jamaiquino, haitiano, nigeriano, etíope, somalí. Luego le pregunta si es indígena de las Américas o nativo de Alaska. Pues me imagino que ahí los que somos descendientes de indígenas en nuestros países también tendríamos que hacer la marca. Y luego le pregunta, no de una raza asiática, ahí cambia a nacionalidad. Y le dice, ¿es usted de China, filipino, indio asiático, vietnamita, coreano, japonés, nativo de Hawái, samoana, chamorra, otra asiática? Y luego le da un espacio para llenar otra raza. Cuando le pregunta sobre raza, de nuevo, no le está preguntando a usted de qué color usted es, le está preguntando racializadamente a dónde usted pertenece. Cuando los latinos y las latinas ponen ahí que son blancos, lo que están haciendo es
prestándoles el número a la gente blanca que está disminuyendo en los Estados Unidos. Eso es todo. No lo van a La gente tratar blanca como europea. blanco o blanco. A la gente blanca de Europa, no blanca de Latinoamérica, sí. No te entiendo, Raúl. O sea que cuando dice cuando la gente pone blanco, cuando entre nosotros ponemos blanco, como lo hemos hecho en el pasado, mucho, más del 50% de latinos en Estados Unidos en el censo pasado se marcó blanco. Le presta el voto no a los que son considerados blancos en nuestros países, sino a los blancos ingleses, a los blancos que vienen de su familia, que vienen de Europa, de otros sitios, que por cierto tampoco es de España. Aquí cuando dice blanco no incluye España. Así que le están prestando el voto, dije yo, los números, están prestando los números a ese grupo que no nos incluye, nunca nos ha incluido. Pero perdón que te interrumpiera. Le está prestando el número a los que han tenido el poder, a los que como colectivo han estado en una posición de poder y de privilegios. No porque usted ponga blanco ahí, lo van a tratar como blanco, la van a tratar como blanca, porque estos son estadísticas, ¿ves? Así que no le va a ayudar. Lo que va a restarle a su propia gente al aumentar el número de gente blanca y decir que ellos todavía están en mayoría, cuando en realidad no lo están porque están utilizando nuestros números. Así que es bien importante que se entienda eso. La pregunta de raza se hace no porque se quiera saber de qué color es la persona. La pregunta sobre raza se hace porque hay racismo en los Estados Unidos. Porque ha existido el racismo a través de los tiempos y para poder contar a la gente que no es blanca, se ha hecho esto, ¿no? Se le pide esto. También nosotros pensamos que si el censo es un instrumento político de los Estados Unidos y es un instrumento que está íntimamente relacionado con el racismo y la discriminación que como latinas y latinos sufrimos, entonces requiere una respuesta política. Nuestra respuesta política, nosotros no le podemos imponer a la gente y legislar una identidad, pero sí podemos concienciarlos sobre la implicación de que usted ponga blanco ahí. Usted puede poner en el censo una o más. Puede llenarlo en un espacio, en el otro espacio y en el otro espacio. Si usted, como nosotros los puertorriqueños, somos una mezcla, usted muy bien podría ponerse en todas ellas. O usted podría crear un término aparte, como mestizo, mulato o multizo, para decir que es una mezcla de todos. No ponga nacionalidad porque nacionalidad no se cuenta como raza. Eso va a contestar la pregunta sobre origen. Si usted pone nacionalidad ahí, como que se pierde una oportunidad. Es importante que dentro del esquema racial usted pueda poner verdaderamente lo que es. Si es una mezcla, lo puede poner, ¿no? Si es indígena y no siente que el espacio donde dice indígena lo cuenta usted, usted puede poner abajo en otra raza cuál es ese grupo, porque obviamente mencionan grupos. Así que de nuevo es una invitación, le estamos haciendo una invitación a la gente que se aguse, yo no sé si eso se usa en el resto de Latinoamérica, que se agusen, que estén pendientes a las trampas que se nos tiende como latinoamericanos, que no participe de fortalecer a ese grupo blanco que está en disminución. Le van a tratar de convencer de que hispano o que latino no es una raza. Sin embargo, somos racializados, son términos racializados. Y cuando decimos que somos blancos, sencillamente estamos ayudando a que el esquema racial nos oprima todavía más. ¿Alguna otra pregunta?
Sí, yo sé que a las personas que llegaron a tomar el taller que ustedes organizaron en Maine, ¿no? De Latino Challenges, de retos en la lucha por la justicia racial, pues esto le servirá como un recordatorio de mucho de lo que cubrimos en el taller, porque hay una larga historia de dónde sale lo que es raza y lo político que va mucho más allá de color de piel. Va de dónde que están, de quién tiene el poder en la sociedad, que sabemos que son típicamente en la historia han sido los hombres, hombres masculinos que han mandado, hombres ricos, hombres religiosos, tú sabes, que se imponen sobre las mujeres, sobre los pobres y todo eso, pero sabemos que desde el principio la raza, el color y la raza ha sido parte de eso. El problema es que en Latinoamérica tendemos a hablar más de color que del concepto de raza. Y entonces, pues pues estamos hablando de color y entonces, pues yo soy más blanquito. Pero en Estados Unidos eso no funciona así. De nuevo, como dijimos anteriormente, los latinoamericanos no se nos ha tratado, no se nos ve, no se nos percibe, no se nos considera y nunca se nos ha tratado como grupo, como uno de los que son igual que los blancos estadounidenses, que sus ancestros vienen de otras partes de Europa. Alguna que otra persona bien clarita de piel, porque sabemos que hay rubios de ojos azules entre nosotros. Y que a veces se confunden por blanco, algunos se pasan por blanco y se cambian el nombre o tú sabes, y tienen mucho mayor acceso, pero la gran mayoría de nosotros somos una mezcla. Sea como en Puerto Rico, que somos una mezcla mayormente de los europeos españoles y de otras partes de Europa, con africanos a través de la historia. Los taínos pues se eliminaron hace mucho tiempo, pero sabemos que en México, en otras partes de Latinoamérica, la mezcla fue más de Europa, de España y de Italia y de otros sitios de Europa con indígenas. Pero que los blancos de Estados Unidos y el gobierno y en la ciudadanía, la gente, nunca nos han considerado. Y eso está bien, tú sabes, porque somos diferentes culturalmente y nuestra experiencia, pero como grupo también es importante que se nos cuente como grupo, que se nos cuente como grupo, porque sabemos que como grupo, ya no más allá de la experiencia personal de uno, sino como grupo sabemos que nuestros hijos en la escuela están teniendo nuevos retos, aunque sepan inglés, aunque sean ciudadanos, aunque todo hay unos que se están confrontando con unos problemas porque la percepción de esa escuela, de esos médicos, de la policía, es diferente y no es muy diferente a lo que es, por cierto, como los afroamericanos. Hay una historia larguísima. O sea, a veces pensamos que la lucha que se está dando ahora con lo de George Floyd y las protestas, que eso es allá entre blancos y negros. Mira, desde el principio, el gobierno y las personas en ese poder económico y político de Estados Unidos nos ha tratado de forma muy similar a los afroamericanos. Después de la conquista de Estados Unidos a México, hubo más de 1,000 mexicanos linchados, muchos miles, dicen algunos, linchados, o sea, ahorcados. La violencia racial ha sido brutal. Hasta las fuentes de agua y los baños públicos, todo eso, de la misma manera que habían los letreros que decían estos baños son para blancos y estos baños son para negros, decía no, estos son para blancos y estos son para mexicanos. Y no hablando de los mexicanos de México, hablando de los mexicanos, de los mexicoamericanos nacidos ya en Estados Unidos. Y eso fue no hace mucho. Hay mucha experiencia de una violencia racial brutal y todavía lo sabemos, y de los inmigrantes o sea, que
la experiencia nuestra con el gobierno, no solamente con ICE y Border Patrol, es con la policía de uno estar conduciendo por ahí. Así que es bien importante que sepamos que es necesario que se nos cuente como grupo para poder documentar estas cosas y podemos decir, pues mira, aquí hay un sufrimiento de nuestro pueblo, más allá de mi experiencia personal, que si yo logro escabullirme o que si me ven como blanco y me dan el trabajo. Por eso esas dos preguntas son bien importantes, la de etnicidad, que podamos poner sí somos latinos y nuestra nacionalidad, y que sí somos un grupo que racialmente no somos blancos, somos mucho más complicados que blancos, incluyendo indígenas, incluyendo afro, incluyendo asiáticos. Y solo También quería decir, dale, María. no, que quería decir que hay otro elemento en todo esto, ese 54% de gente que se dijo blanca, que eran latinas, no todos son blancos de piel tampoco. Hay mucha gente que se ve y quiere ser blanca a pesar de que ni se vea blanco. Y eso es bien importante decirlo, que hay un proceso en nosotros de negación de nuestros orígenes. Es algo a considerar. Y hay gente que es indígena, hay gente que es negra en nuestras comunidades, hay gente que es bastante mezclada, que se están diciendo blancos solamente. Eso es problemático cuando nuestra gente se distancia de sus orígenes. Porque lo que está diciendo, y yo creo que la relevancia del momento que vivimos, es que lo que está diciendo es que uno en esta lucha social, política que existe, que uno se está del lado de los blancos, que uno está con los blancos. A la larga, los afroamericanos lo que quieren saber es dónde estamos nosotros. Si usted está diciendo que usted es blanco, usted no lo van a invitar a la próxima reunión de gente que se reúne porque son discriminados. Usted está diciendo que es blanco. Entonces, pues requiere como que mucho análisis y reflexión profunda nuestra sobre quiénes somos nosotros, cuál es nuestro rol en la sociedad y cómo queremos proyectarnos al futuro. Queremos proyectarnos como blancos, como los blancos de los Estados Unidos, aun cuando no se nos da poder, o aun cuando a nuestro grupo no se les da poder, porque puede ser que en una misma familia hayan unos que son güeritos, blanquitos, y hay otros que son más oscuros. Usted está diciendo que usted se está poniendo blanco ahí porque es color de piel y usted se ve blanco, aunque otra gente no lo vea como blanco, y que su hermano, su primo es negro o es indígena, es aparte, pues allá ellos, que los discriminen a ellos. Yo creo que son reflexiones importantes. Y lo otro, el censo no es un confesionario. Para esos de nosotros que somos claritos de piel, no es un confesionario donde usted va a decir, pues yo tengo que poner ahí que soy blanco por mi privilegio blanco. Fabuloso, su privilegio blanco y que sea reconocido. Pero el censo no es el lugar donde van a hablar sobre colorismo en nuestras comunidades. Esos son otras herramientas, pero no es el censo. El censo es bien poderoso y cuando nos estamos llamando blancos, de nuevo estamos haciéndole un mal servicio a nuestra propia gente. Claro que uno no puede aguantar el lápiz cuando llega y el poder de ponerse ahí de que uno es blanco, tan blanco como... Y es la aspiración. Mucha gente reconoce que el sueño americano, de American Dream, está más con los blancos que con cualquier otra persona. El sueño americano no se asocia a los afroamericanos, no se asocia a los nativos americanos, se asocia a la gente blanca. Tú quieres tu sueño americano, pues mucha gente piensa que poner blanco los va a ayudar. Hablar inglés, cambiarse el nombre, separarse de sus propias familias,
geográficamente distanciarse, e incluso jamás mezclarse con su propia gente. Todo eso es parte de ese proceso de distanciamiento que no nos ayuda, pero que queremos rescatar a la gente antes que lo haga. Se puede atajar ese proceso. A veces ese proceso es inconsciente y los que estamos trabajando en esto, pues podemos atajar el proceso y a la misma vez fortalecer y ser más solidarios con nuestros hermanos negros en este momento tan difícil, porque a nosotros también se nos han matado mucha gente. Los latinos sufren igualmente de la brutalidad policíaca y de asesinatos policíacos, y como comunidad tenemos que juntarnos y reconocer eso y a la misma vez estar en las luchas que normalmente se asocian con los afroamericanos. Fíjense que ahora mismo en las calles está todo el mundo, latinos, blancos, asiáticos, negros, bien importante, es un momento distinto, no es un momento de invisibilizarnos, no es un momento de tener miedo, es un momento de ser valiente y si lo único que puede hacer en el censo es poner su marca, por favor no fortalezca a ese grupo, no expanda artificialmente a ese grupo que nos ha oprimido. Y particularmente en este momento, porque dado que que uno no tiene que ser ciudadano para llenar el censo, lo que tiene que hacer es vivir en Estados Unidos. Hasta, yo sé que todavía habrá gente que tiene temor por la represalia, ¿no? La posible represalia, no por el llenar el censo, sino por la que existen. Pero es un momento de participar con toda la población latina y toda la población de Estados Unidos, de contarse o sea, para usar el censo como un acto político. Yo soy latino y soy racializado y no me quedo en blanco, como decimos. Si yo tengo la abuela blanca, española, rubia de ojos azules, y yo quiero poner, ok, pero también indígena, taíno y africano, y hacer, tú sabes, puedes marcar más de una y no estar dañando la papeleta. Pues úsalo como un acto de afirmación y de participación de este momento bien importante. Este es un momento de unos cambios históricos que ya le estaremos contando a nuestros hijos, nuestros nietos, de este momento, de este año 2020. Así que pues, tenemos la oportunidad de participar. Solo una cosita que quería agregar. Creo que, como ustedes están diciendo, en este momento estamos viendo muchas injusticias, toda la rabia, todo el dolor que está sintiendo la comunidad negra, la comunidad afro-latina también. Para mí creo que es bien importante ver que hay paralelas, que hay cosas que hay muy similares entre las injusticias que nosotros estamos enfrentando y las que también las personas morenas, pero no son iguales. Creo que ellos tienen una historia mucho más larga y mucho más diferente de la de nosotras. Entonces para mí es importante tomar el liderazgo de ellos, entender y no juzgar. Y notar de que sí estamos en solidaridad, pero yo, por ejemplo, aunque sea latina, nunca voy, y más porque soy más blanca, físicamente no voy a enfrentar las mismas injusticias que alguien que sea morena o moreno. Sí, sí, y hay maneras de participar y es importante que nos eduquemos. Compartí en las redes, en Facebook, hay información de cómo o sea, esos varios puntos que tú has mencionado. Tenemos una experiencia de opresión racial dirigida a nosotros, que son similares en muchas maneras a los afroamericanos, pero también diferentes. Y no son iguales, son similares. Y también hay que tener en cuenta de que en gran medida nuestro liderato y nuestra lucha en los años 60 y 70
fueron liderados por latinos negros. Pues, o sea, hay que una larga historia y no tenemos aquí la oportunidad de compartir todo eso. Apenas en el taller de 2 días tenemos oportunidad de compartir todo eso. Pero que también es importante saber que podemos participar, podemos apoyar, no abona mucho, no abona nada, es decir, pues Latino Lives Matter too. Esto no es el momento para eso. Black Lives Matter. Y nosotros podemos ir ahí y afirmar eso sin necesidad de nosotros también, miren a nosotros. No. Seguir ese liderato y saber que nosotros no importa eso y nos compete. Particularmente si entendemos, como un artículo que también que compartí, es de que muchos de los beneficios que nosotros ahora recibimos, los beneficios de una educación bilingüe, ¿de dónde sale eso? A nosotros no se nos daba eso. En la educación bilingüe, con todas las críticas que se le pueden hacer, viene a base de las luchas que hicieron los afroamericanos para tener acceso a la escuela pública que se le negaban antes. A nosotros se nos extendió eso. La participación en los trabajos, que tuvieran que considerar a los latinos en lo que se llama el affirmative action de los años 70 y 80. Nosotros como latinos nos beneficiamos de eso, o sea, participamos en esa lucha, pero fueron mayormente lideradas por afroamericanos. Así que muchas de las cosas, de los beneficios, de las cosas que a veces damos por sentado como derechos, lo lideraron. O sea, nosotros participamos mucho, pero los líderes fueron afroamericanos. O sea que sería bien inconsciente, injusto y mala fe que no reconociéramos. O sea, muchos de nosotros no simplemente no conocemos esa historia, pero la podemos conocer, la podemos llegar a conocer. Y si la conocemos sería mala fe el que dijéramos, no, eso allá ellos, eso no son nuestra lucha, nosotros tenemos otra lucha. No. La lucha en contra del racismo es una. Gracias por la invitación. Se les agradece. Muchas gracias a todos y a todas. Creo que es una conversación muy importante y espero poderla seguir un poco más. Aquí a la orden siempre. Gracias. Y espero verlas de nuevo en Maine, cuando podamos ir de visita allá y hacer otro taller o no hacer otro taller, sino ir allá y comemos bueno allá, nos alimentaron bien. Así que es bueno verla y para adelante siempre. Gracias a ustedes por la información y por el tiempo y a todos. Sí, se les quiere mucho. Feliz